Buenos días, bienvenidos y les doy las gracias por su presencia para cubrir esta rueda de prensa en la que me toca informar sobre la reunión que ha tenido lugar en esta casa de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española durante estos 2 días, el martes y el miércoles. Tienen ya una nota, no me voy a detener mucho. Entre otras cosas, también decirle que ha sido una reunión fundamentalmente de temas de documentos, fundamentalmente documentos que serán tratados, algunos ya esperamos que aprobado en la próxima Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española el mes de abril, que terminará con la peregrinación a Ávila con motivo del año jubilar de Santa Teresa de Jesús. Los obispos en concreto peregrinarán el día 24 de abril a Ávila, visitarán los lugares teresianos, como tienen ahí en la nota descrito, y mantendrán una sesión de trabajo en el seminario de Ávila. Probablemente habrá también un mensaje con motivo de este jubileo teresiano de este año de Santa Teresa, que tantas actividades culturales y sobre todo religiosas está poniendo en actualidad y en el reconocimiento de toda la sociedad española, desde el universo cultural y artístico, literario, hasta también la vida religiosa. Estamos en el año de la vida consagrada y, por otro lado, en las comunidades cristianas de España, en las parroquias, en las diócesis, la figura de Teresa de Jesús, esta figura universal, esta doctora, la primera doctora de la Iglesia, Teresa de Jesús. Y esto pues hará que esté toda la conferencia episcopal presente en Ávila, en los lugares de tanta significación teresiana. Por tanto, esa es para nosotros una realidad muy presente, y la Asamblea Plenaria pues lo escenificará y lo visibilizará, mejor dicho, con esa presencia en la ciudad de Ávila. Los documentos que se han estudiado en esta reunión de la Comisión Permanente ha sido, por una parte, la Iglesia servidora de los pobres. Es un documento largamente esperado y que los obispos ya se han propuesto aprobarlo en la próxima Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española. Iglesia servidora de los pobres trata de la realidad social española en estos momentos y con una mirada especial al universo de la pobreza, de la desigualdad, de las antiguas y nuevas pobrezas que lastran nuestra sociedad. Y es una respuesta y una visión desde la Iglesia hacia esta realidad humana que a todos pues nos preocupa, sobre todo a aquellos que se ven afectados especialmente por la crisis económica. Las familias, sobre todo las del mundo del desempleo, pero también hace una mirada a las situaciones de debilidad en diversos campos. Les leo algunos de los epígrafes, el documento está todavía en estudio. Algunos desafíos de nuestra sociedad: nuevos pobres y nuevas pobrezas, la pobreza espiritual, la corrupción, un mal moral, las raíces antropológicas, éticas y económicas de la crisis, de la pobreza, la recuperación de la primacía del ser humano en los procesos económicos, la superación de la cultura de lo inmediato y del puro utilitarismo, y un modelo centrado en la economía y en la lógica del mercado sin más. Hay que superar, como nos enseña el Papa Francisco, esa lógica simplemente del mercado y poner en el centro no el capital, no el rendimiento, sino poner a la persona. Los principios, en definitiva, de doctrina social de la Iglesia, pues, traídos a la realidad social de nuestro país. La apuesta por un trabajo digno, duradero, estable, el destino universal de los bienes, la defensa de los derechos y promoción de los deberes, y el principio de subsidiariedad y la ayuda a crear una sociedad civil fuerte en nuestro país, que sea la verdadera protagonista de su desarrollo y de la igualdad y de un estado de bienestar al que tengan acceso todos. Las propuestas esperanzadoras desde la fe. La Iglesia no quiere ser un profeta de catástrofes ni quiere dar una visión negativa, sino al contrario,
como hecho religioso y quiere ser constructor de una sociedad más libre, más democrática y, por supuesto, donde haya un reparto justo y una justicia social para todos. Todo esto movido por esa dimensión, ese compromiso social que lleva consigo la fe, lleva consigo la evangelización. Por eso los obispos, durante la comisión permanente que ha tenido lugar, han querido también de nuevo dialogar sobre el proyecto de plan pastoral que se ha puesto la Conferencia Episcopal para los años 16 al 20. Y es un poco como la hoja de ruta de la Conferencia Episcopal Española, de sus organismos. No es que la Conferencia Episcopal, pues tenga que decirle a las diócesis lo que tienen que hacer. No, esa no es la misión de la Conferencia Episcopal. La Conferencia Episcopal es un órgano de servicios, de comunión, para aquellas tareas que son conjuntas para toda la sociedad española, como en el trabajo pastoral. Y no suplanta nunca las competencias de los obispos diocesanos, que son de derecho divino y son no los representantes del Papa en sus diócesis, sino que son pues el pastor de esa diócesis, representa a Cristo en esa diócesis. Luego, la Conferencia Episcopal no hace un plan para toda la Iglesia en España, hace un plan para sus organismos, distintas comisiones que ustedes conocen, distintos sectores, desde el mundo de las migraciones hasta el ámbito de la liturgia, el mundo de la enseñanza, de la catequesis, del clero, es decir, cada uno de esos organismos donde es necesario un trabajo conjunto. Pero tiene una línea de vertebración. Hay una comisión en la que forma parte el cardenal Fernando Sebastián, don Adolfo González Montes, obispo de Almería, y también don Ginés García Bertrán, obispo de Guadix, y don Juan José Omeya, obispo de La Rioja, de la Calzada, Logroño, de Calahorra, y presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social. Ese plan pastoral de la Conferencia Episcopal está vertebrado fundamentalmente sobre la evangelización, siguiendo las líneas maestras en su documento programático, que así es, del Papa Francisco. Y tiene la evangelización, la misión de la Iglesia, reactivar en la sociedad española, en la Iglesia en España, ese sentido de misión, ese sentido de llevar el Evangelio a todas las partes, a todas las realidades. Ciertamente los obispos están delimitando pues algunas acciones o campos prioritarios, como pueden ser el de la familia. Tenemos también el segundo sínodo sobre la familia en el mes de octubre, y otros campos fundamentalmente también en la iniciación cristiana, en el ámbito de la emergencia educativa, en la fe, en la promoción de un laicado empeñado activamente en la transformación social, en el compromiso social y político, y también, y aquí hay una especial incidencia y entronque con el documento de la Iglesia Servidora de los Pobres, en el compromiso social. La mayor dimensión evangelizadora pues ha de desarrollarla la Iglesia en el testimonio de la caridad, con dos paradigmas, el de la misión y el de una iglesia samaritana, una iglesia en salida al servicio de nuestro pueblo, de los más pobres especialmente. Y en esas claves, como servidores del pueblo de Dios, los obispos también han reflexionado sobre un trabajo que ha iniciado la Comisión Episcopal del Clero sobre la distribución del clero. No es sencillamente que se cojan los sacerdotes a ver dónde hay menos para llevar más, sino que la figura del sacerdote, en España hay 19.000 sacerdotes, pero pues en una media de edad ya pues de 64,6 años. O sea, esto con diócesis donde, pues hay diócesis donde tienen un clero bastante joven, hay diócesis, la media del clero, como les he dicho, pues es de 64,6, pero hay asimetría entre las diócesis. Así tenemos que el clero diocesano más joven de España se encuentra en Alcalá de Henares con 52,25 años de media, Toledo 53,37, Getafe 53,48 y Cádiz y Ceuta con 57,13 años. En 18 diócesis no se supera la edad de los 60 años de edad media. Y el clero de mayor edad está en San Sebastián con 74,4 años, seguido de Solsona con 73,73,
Gerona con 72,85 y Lugo con 72,67. Con 70 años o más tenemos 11 diócesis, 2 más que en 2013. Bueno, pues estos son algunos datos, y estos números cantan y lloran. Estos números cantan y lloran. Pero, a su vez, ha cambiado la realidad social y de población en España. Hay zonas de España con una concentración importante de población donde el número de sacerdotes a la hora de la atención de esas parroquias pues es difícil. Y por otro lado, hay grandes extensiones donde hay una población muy diseminada, muy envejecida, pero vamos a una cuestión fundamental. No es simplemente una cuestión de números o sociológica, sino hay una cuestión. El ministerio sacerdotal tiene una dimensión universal y misionera. Es verdad que todo sacerdote está incardinado en una iglesia local, en una iglesia particular, en un presbiterio, y se ordena para el servicio prioritario a ese presbiterio que preside un obispo en cada diócesis. Pero también tiene una dimensión universal. De ahí que, por ejemplo, esa presencia fuerte en una obra benemérita en España, que es la obra de cooperación sacerdotal hispanoamericana, pues, y el gran grueso, junto con la vida religiosa, de esos 13.000 misioneros esparcidos por el mundo. El sacerdote español es un sacerdote con una profunda dimensión universal, misionera. Pues también pues, los obispos ven que esa dimensión de universalidad pues es posible, incluso necesaria, y se estudiará y se profundizará en ello, también se lleve a cabo en España. Se lleve a cabo esa ayuda sacerdotal coordinada pues, en otras diócesis y asistir a diócesis con menor número de sacerdotes con otras que tienen un mayor número de sacerdotes. Esa es, digamos, también otras de las líneas de estudio que de manos de la Comisión Episcopal del Clero tiene planteada la Conferencia Episcopal. Por otro lado, como saben, y ya he apuntado este asunto, estamos inmersos en un proceso sinodal. Ya ha habido un sínodo extraordinario sobre la familia, donde se ha levantado un plano alzado de la realidad familiar y de la pastoral y los grandes retos que tiene la Iglesia en este campo durante el pasado mes de octubre. Y ahora hay un sínodo ordinario que será también el próximo mes de octubre. La Conferencia Episcopal ha preparado una publicación donde se recoge, por una parte, el mensaje al pueblo de Dios del pasado sínodo, el discurso del Papa al terminar, muy importante porque da las claves de interpretación del sínodo, y también la relatio finalis del sínodo, lo que los padres sinodales proponían al Papa. Incluso el Papa quiso que estuvieran con los votos que habían obtenido cada una de esas propuestas. Esto en sínodos fue Benedicto XVI el que empezó a publicar en el sínodo 2012 esta relatio finalis, si no recuerdo mal, porque antes lo único que se publicaba era el mensaje final del sínodo. Pero la relatio de las proposiciones finales del sínodo se lo entregaban al Papa, porque es una reunión que expresa la colegialidad de los obispos de todo el mundo con el Papa, pero es consultiva, y se lo entregaban al Papa sobre un tema que había propuesto de estudio. Ahora, el tema de la familia, el Papa ha querido que se ponga la relatio finale y qué número de votos ha sacado cada una de esas propuestas. Pero ante un sínodo próximo, la Secretaría del Sínodo pues manda un cuestionario. Ese cuestionario pues a nosotros nos ha llegado como Conferencia Episcopal, se ha hecho público, está hecho público, y ese cuestionario son una serie de preguntas sobre las relatio finales, sobre esas propuestas que han hecho los padres sinodales en el pasado sínodo. Y ese cuestionario nosotros hemos acordado el Comité Ejecutivo, la Conferencia Episcopal, el siguiente procedimiento. Se ha mandado a las diócesis, y las diócesis, según el parecer de cada obispo, pues establece el procedimiento de diálogo, de reflexión, de contestación a ese cuestionario. Es un movimiento de sinodalidad. Sínodo significa caminar juntos, de que toda la Iglesia sobre un tema tan importante como es la pastoral familiar, camina juntos.
Y esta dinámica que ha impreso y que ha fortalecido todavía más el Papa Francisco, pues tiene como una onda expansiva y a nosotros nos llega y tiene que llegar pues a todos los ámbitos de la vida de la Iglesia. Y entonces se ha mandado a las diócesis, según ha establecido cada obispo, están en este proceso en estos momentos, y nosotros hemos establecido el día 27 de marzo como fecha límite para que las diócesis nos remitan pues una síntesis de lo que han reflexionado en sus diócesis sobre el cuestionario del sínodo. Y con eso, la subcomisión de Familia y Vida de la Conferencia Episcopal Española pues hará también una síntesis de la Conferencia Episcopal Española. Y todo junto, la síntesis de la Conferencia Episcopal Española, más lo que ha mandado cada diócesis, más también, observaciones de las facultades de teología y de derecho canónico de las diócesis, de las universidades de la Iglesia en España, será enviado todo ese material a la Secretaría General del Sínodo, con el que elaborará el instrumento de trabajo que tendrán los padres sinodales, que como saben, por parte de la Conferencia Episcopal Española, irá el cardenal Ricardo Blaz, que es su presidente, irá también don Mario Iceta, obispo de Bilbao y presidente de la Subcomisión de Familia y Vida, e irá también don Carlos Osoro, arzobispo de Madrid, y como suplente don Juan Antonio Reig, obispo de Alcalá. Esto es un poco con respecto a este tema. Después, también, como saben, hay un convenio con Endesa para la iluminación de templos, pues en esa línea de responsabilidad y de labor social de empresas, pues hay algunas instituciones que tienen acuerdos de colaboración con la Conferencia Episcopal Española. En estas claves, pues han sido los templos que ustedes tienen ahí, son templos de valor histórico, algunos de ellos y artístico, algunas catedrales, en los que hay un porcentaje que ayuda a Endesa y otro porcentaje que se compromete esa parroquia, esa iglesia o esa diócesis a recabar fondos propios o de otras instituciones hasta completar lo necesario para elaborar un presupuesto y un proyecto de iluminación. En cuanto a los nombramientos, se ha producido la confirmación del nombramiento de Monseñor Carlos Escribano, que es el obispo de Teruel, y es el obispo conciliario de Acción Católica, como obispo conciliario que acompaña la labor de Manos Unidas. Hasta ahora ha estado don Juan José Omella, pero ya son muchas cosas las que tiene don Juan José Omella y él ha pedido un relevo en esta tarea, y los estatutos de Manos Unidas, que como saben es la organización no gubernamental nacida de Acción Católica, de las mujeres de Acción Católica, para la lucha contra el hambre en el mundo, y ahora hemos terminado están en ello en este mes de febrero toda la campaña de erradicación de la pobreza, en la que nos invita a todos a apuntarnos, ayudando con tantos proyectos a tantos países del mundo. Pues el nuevo obispo que acompaña a esta organización de la Iglesia es don Carlos Escribano, obispo de Teruel. Por otra parte, era preceptivo que el comité permanente, la comisión permanente, confirmara el nombramiento del nuevo director, que como ustedes ya conocen, de la Oficina de Información, es don José Gabriel Vera Berlegui, que bueno, pues es el que está al servicio de ustedes en esta tarea de ayudar en la información de la Conferencia Episcopal Española con todo su equipo, y que se hizo pues ya a finales del año pasado, sucediendo a don Isidro Catela. Lo ha confirmado también. Y también, por otra parte, ha habido una serie de nombramientos. Dentro del capítulo de nombramiento está pues el de Francisca Sánchez Vara como directora de la sección de Infancia y Juventud en Riesgo de la Comisión Episcopal de Migraciones, y de Ramón Camaño Pacín como director de Apostolado del Mar, que sustituyen el cargo respectivamente a Óscar Olmos y Alberto Sirven. También se ha nombrado al antiguo vicario general de la diócesis de Sigüenza, Guadalajara, don Eugenio Abad Vega, como nuevo responsable del Departamento de Santuarios, Peregrinaciones y Piedad Popular, y sustituye al padre José Enriz Peralada, que es un monje benedictino de Montserrat. Luego hay una serie ahí ya de nombramientos, de confirmaciones de nombramiento que ha hecho la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal, como es preceptivo.
a disposición de ustedes a las preguntas que quieran hacernos. Pues vamos a empezar, vamos a darle a doña Laura. Buenos días. A ver. Hola, hola. Sí. Mira, quería preguntar, quería saber si los obispos en esta reunión de la Comisión Permanente han trabajado o han estado hablando sobre las directrices que pide el Papa contra los abusos sexuales, y quería saber también si los obispos se plantean crear una comisión dentro de la Conferencia Episcopal para acompañar y apoyar a los sacerdotes y a los obispos en cuyas diócesis se presenten estos acontecimientos, ¿no? Efectivamente, hay unas directrices. Por una parte están las de la Santa Sede, ya conocidas, y desde el 2010 especialmente fijadas por el Papa Benedicto XVI. Están luego las directivas de la Conferencia Episcopal Española a raíz de esas normas de la Santa Sede, en concreto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Hay un protocolo de la Conferencia Episcopal Española preceptivo que se les envió a todos los obispos en el 2010 y con las actualizaciones correspondientes, y que fundamentalmente suponen tres supuestos. El primero es agresión o abuso sexual denunciado a la autoridad eclesiástica sin previo conocimiento de las autoridades civiles. Y esto pues sigue un protocolo que yo les resumo. En primer lugar, entrevistas del obispo o su delegado en presencia de un testigo con el denunciante para cerciorarse de la seriedad de la denuncia y, si es posible, se ratifique, y con el sacerdote o religioso denunciado para informarle de los hechos de que es acusado y de los trámites que van a seguirse. En concreto, garantizarle el respeto de sus derechos, en especial de la presunción de inocencia. Esto es muy importante. Ofrecerle al mismo tiempo que lo de la solidaridad y la cercanía a las víctimas. Pero también no olvidemos el derecho a la presunción de inocencia. Ofrecerle la ayuda que necesite, prohibirle todo contacto con el denunciante, la presunta víctima y su familia, e informarle, cuando las circunstancias lo aconsejen, de las medidas cautelares que se piensan adoptar sobre su persona en relación a sus actuales actividades pastorales. Se redactarán informes escritos para dejar constancia de los hechos actuados. Se contactará con un abogado para saber si, a la vista de lo actuado hasta el momento, hay indicios racionales de la comisión de un hecho delictivo. Caso afirmativo, la autoridad eclesiástica invita o aconseja en un primer momento a los denunciantes a presentar ellos mismos la denuncia ante la policía, ante el Ministerio Fiscal o el Juzgado de Instrucción. Caso de que existan dudas razonables sobre la veracidad de los hechos, la autoridad eclesiástica comunicará a los denunciantes que ejerciten, si lo estimen conveniente, las acciones legales correspondientes por su cuenta. Caso de sospechas basada en rumores o en testimonios indirectos, se ha de proceder con máxima cautela, ya que pueden conducir a calumnia con consecuencias graves para las personas acusadas. Siempre conviene tener exhaustividad sobre los hechos acaecidos para llegar al conocimiento de la verdad objetiva desde el conocimiento de la verdad subjetiva de las partes. Otro supuesto, en resumen, está más desarrollado luego ya en el procedimiento. Agresión o abuso sexual denunciado directamente a la policía o a la autoridad judicial. Conectar con un abogado y prestar la colaboración necesaria con la policía o la administración de justicia. Si el sacerdote religioso acusado reconoce los hechos, prestarle acompañamiento advirtiéndole de las consecuencias civiles y canónicas. Respecto a la presunción de inocencia, mientras no se produzca sentencia condenatoria, sin dejar de adoptar las medidas cautelares correspondientes que establece la legislación de la Santa Sede, asegurar la defensa jurídica del acusado, permitirle un interlocutor para evaluar su estado físico, psicológico y espiritual. Si está en libertad provisional, determinar el lugar de su acogida. Y siempre y en todo, cercanía a las víctimas. Ayuda a las víctimas. Perdone que interrumpa, pero ¿seguiría en el cargo esta persona mientras está dirimiendo si es
lo que establece, si hay una veracidad, se procedería, como establece la Santa Sede, a tomar medidas cautelares de apartamiento. Si hay unos indicios racionales de que efectivamente ha habido una comisión del delito, no simplemente porque hay que evaluar desde el punto de vista también canónico y desde el punto de esto cómo es la veracidad de esa denuncia, para no proceder pues a una indefensión absoluta, pero en el momento que eso se activa toda la cuestión. Lógicamente ya es caso por caso. Después, tercero, cuando la autoridad eclesiástica tiene conocimiento de un hecho por ser delito contra la libertad o indemnidad sexual a través de una confidencia del sacerdote religioso presuntamente responsable. O sea, un secreto de confesión. Pese al deber de denunciar los delitos de los que se tenga conocimiento, no existe encubrimiento ni infracción penal alguna al no denunciar un delito del que se ha tenido conocimiento en el ejercicio del secreto de confesión. Lógicamente. En la realización del ministerio sagrado, ni la obligación de declarar como testigo en procesos civiles ni penales respecto de hechos de los que se haya tenido conocimiento en virtud del ejercicio ministerial. Este principio del derecho se reconoce a todas las confesiones y religiones en el Estado español. Disposiciones legales, consecuencia de lo anterior. 1. Las autoridades eclesiásticas no podrán ser requeridos por los jueces u otras autoridades para dar información conocida por razón de su ministerio. Es decir, en función de su ejercicio sagrado, secreto de confesión, etc. Ministerial. Tampoco pueden ser obligados a declarar como testigos. Y tercero, fuera de los supuestos del secreto ministerial, se mantiene siempre la obligación de denunciar y de declarar. Veremos, esto, vean la película de Hitchcock, la confesión, o sea, no es nada nuevo. Ahora, en consecuencia, tolerancia cero. Y por supuesto, cercanía, acompañamiento con quien es la persona que ha sufrido pues ese pecado, ese delito, que son las víctimas. Y trabajar siempre por preservar en el ejercicio de los procesos la presunción de inocencia. También, lógicamente, lo que me ha preguntado la periodista del diario ABC, Laura Daniele, también, lógicamente, el Papa con esa comisión, la conferencia episcopal, cuando nos llegue, yo estuve un momento hablando con el cardenal de Boston con motivo del consistorio, pues cuando nos llegue ya de forma explícita lo de la comisión de las víctimas y establecer en cada conferencia episcopal todo lo que nos pida la Santa Sede, lo haremos, porque siguiendo la carta que, como ustedes saben, ya se publicó el día 2 de febrero del Papa, hablándonos de la Pontificia Comisión para la Tutela de Menores, esta carta que el Papa ha dirigido a todos los presidentes de conferencias episcopales del mundo y a los superiores mayores de las congregaciones y órdenes religiosas, las familias, y leo textualmente, y lógicamente lo hacemos nuestro, absolutamente. Todo lo que el Papa nos dice en ella, las familias deben saber. Este es un mensaje que hemos de dejar muy claro y que el Papa nos ha transmitido para que lo llevemos a cabo. Las familias deben saber que la Iglesia no escatima esfuerzo alguno para proteger a sus hijos y tienen el derecho de dirigirse a ella con plena confianza porque es una casa segura. Por tanto, no se podrá dar prioridad a ningún otro tipo de consideración, de la naturaleza que sea, como por ejemplo el deseo de evitar el escándalo, porque no hay absolutamente lugar en el ministerio para los que abusan de los menores. Son las palabras claras del Papa en la última carta que a este respecto ha emitido a las conferencias episcopales. Y en esta línea vamos a seguir trabajando. Pero yo también quisiera hacer una llamada de atención, porque a veces puede parecernos que es nada más que estamos en las páginas de suceso a la hora de la Iglesia. Hay 19.000 sacerdotes en España. Hay sacerdotes en labores, pues ciertamente, pues que si hubiera una huelga de brazos caídos, se resentirían los más pobres, los más débiles, toda esa labor inmensa que ya. Es verdad que tenemos un deber fundamental de ejemplaridad y que esto tiene derecho el pueblo de Dios y la opinión pública a exigirnos.
pero también tenemos la dosis de pecado y de debilidad que nos corresponde por nuestra condición humana, ni más ni menos que los demás colectivos en la sociedad. Pero lo mismo que en el número, pues ese inmenso número de, pues también de religiosos y de religiosas. Estamos en el punto de mira. Tienen derecho los fieles y la opinión pública a una ejemplaridad por nuestra parte. Tenemos que hacer y seguir trabajando por una iglesia que es hospital de campaña y casa de acogida en nuestro mundo, especialmente para los más debilitados. Ahora, en nuestras casi 23.000 parroquias, con nuestros 19.000 sacerdotes, con nuestros 1.321 seminaristas, con nuestros 860 monasterios, con nuestros más de 46.000 religiosos, con nuestros 13.000 misioneros, pues tenemos que seguir ayudando. Tenemos nuestra cuota de debilidad, pero no toda la debilidad y todo el pecado del universo mundo. Más preguntas. Hola, Mar Rey, de La Sexta. Mire, tomando como percha el documento que hace alusión a la Iglesia servidora de los pobres, quería preguntarle sobre la polémica suscitada con la casa de Monseñor Rouco Varela, que no sé si es precisamente una oda a la pobreza por las cantidades que se han filtrado. Yo lo único que no tengo los datos, solo lo que he visto, pero lo que sí le puedo decir es que una diócesis tiene obligación de sostener a sus obispos eméritos. Y buscar la manera también de la conservación de su propio patrimonio, al mismo tiempo de ofrecerle un lugar necesario y digno para que pueda seguir manteniendo una presencia en esa diócesis. Yo no tengo los datos ni por tanto los conozco con la suficiente seguridad como para aventurar. Lo único que puedo decirle es que hay un deber, hay una obligación, en este caso me consta que grato, de gratitud hacia alguien al que no se puede juzgar simplemente por estas cuestiones que ahora están en la opinión pública. Yo creo que un pontificado como el del cardenal Rouco, al servicio de la Iglesia en España, de su labor evangelizadora en etapas tan decisivas en la historia reciente de la Iglesia, exige una mayor distancia para reconocer su figura y al mismo tiempo para ver en toda su verdadera dimensión su trabajo pastoral y su persona. No, ya vamos, puede hacerlo, no tengo ningún... Pero creo que los compañeros también tienen... Sí. Buenos días, Minerva Oso de Radio Nacional. Quería preguntarle por dos cuestiones de actualidad estos días. Por una parte, la reforma de la ley del aborto que, bueno, hizo el Gobierno la semana pasada, y por otra parte la asignatura de religión que antes de ayer también, bueno, reabierto esta polémica sobre la necesidad de una asignatura que sea evaluable y además que, bueno, asociaciones de padres también critican el contenido. O sea, por una parte el que sea evaluable y por otra parte el contenido de la asignatura. Muchas gracias. Pues si quiere empezamos por lo último que ha dicho. ¿Estamos satisfechos cómo ha quedado desarrollada la asignatura de religión en la LOMCE? Pues sinceramente no. Entre otras cosas porque pensamos, pero vamos, no solo con respecto a la Iglesia Católica, sino cualquier confesión religiosa que en virtud de los convenios de colaboración que prevé la Constitución española entre el Estado, un Estado que sea confesional, no laico, con las confesiones religiosas, habla especialmente de la Iglesia Católica, con lo que tiene no solo un acuerdo de colaboración, sino unos acuerdos internacionales con rango de ley orgánica en el ordenamiento interno del país, pero estoy hablando desde el punto de vista que afecta también a otras confesiones. Creo que el tratamiento es insuficiente, porque no desarrolla de manera completa lo que establece la Constitución española sobre el derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus convicciones morales religiosas. Yo creo que el tratamiento diferido de una manera adecuada y lo suficientemente duradero de la presencia del hecho religioso en el ámbito escolar, pues todavía no está resuelto en nuestro país a pesar de todo este tiempo de consolidación de la vida democrática y de levantar todas sospechas sobre la presencia en el espacio público del que es también un elemento el ámbito escolar. Y entonces, aquí, con respecto a la enseñanza de religión católica,
pues por una parte, los acuerdos mandados por la Constitución y en virtud de un derecho de los padres, no de un derecho otorgado, sino de un derecho que nace de la propia condición de los padres y reconoce la Constitución. ¿Qué ocurre? Pues que habla de asignatura fundamental. Así no se tipifica, aunque en la disposición adicional segunda de la LOMCE se hace referencia como marco normativo a los acuerdos Iglesia-Estado, en concreto de asuntos, enseñanza y asuntos culturales. 2. Su disminución después en los decretos leyes, en el tiempo en cuanto al horario. Por una parte, como ustedes saben, ha quedado absolutamente reducido a 3/4 de hora en el territorio MEC del Ministerio de Educación y Ciencia, en concreto Ceuta y Melilla, y los centros dependientes del Ministerio de Educación, y luego se ha transferido a las comunidades autónomas gran parte de las decisiones en el ámbito educativo, y lógicamente han metido también el paquete de la enseñanza religiosa, cuando todo lo pactado por el Estado con rango de ley orgánica, pues resulta que las comunidades autónomas consideran que han recibido un derecho de disposición y de ordenación y de reglamentación de las enseñanzas con respecto a la enseñanza religiosa, pero no tienen el deber de observarlo porque piensan que eso lo ha pactado el Estado y en el paquete de transferencia solo viene el derecho y no el deber. Y así nos encontramos con un mapa absolutamente dispar, incluso de un propio partido, en la consideración del horario de la enseñanza religiosa escolar. Hay comunidades autónomas pertenecientes a un mismo partido que tienen horarios distintos. Y hay comunidades autónomas como si fueran países distintos a la hora pues, del tratamiento de la enseñanza religiosa en cuanto al horario. Esto y queda reducido. En algunas tenemos desde 3/4 de hora en alguna hasta pues, 1h30 o 2 horas en alguna otra comunidad autónoma. Segundo, también en esto en enseñanza primaria y en enseñanza secundaria. Y con respecto al bachillerato, pues los acuerdos establecen que aunque cambien los nombres, entonces se llamaba bachillerato unificado polivalente y enseñanza general básica cuando se suscribieron los acuerdos, pero el marco de tiempo de edad, ahí una de las disposiciones finales del acuerdo sobre enseñanza establece que aunque cambien los nombres, la obligatoriedad de dar cabida a la enseñanza religiosa en el ámbito escolar se mantiene en ese arco de edad contemplado por la nueva denominación y que es equivalente al anterior. Y entonces, en el bachillerato, pues se deja a la libre disposición en el paquete de asignaturas que las comunidades escolares o las comunidades autónomas o el propio centro establezca como oferta y no necesariamente tiene obligación. Cuando lo pactado es que haya oferta obligatoria y elección libre. Este es un referéndum con respecto a la enseñanza religiosa que la Iglesia afronta cada año. Cada año, pues más del 70% en los tramos de enseñanza y en algunos el 80%, enseñanza primaria y enseñanza secundaria, es una decisión de los padres que eligen para sus hijos cada año, en un verdadero referéndum de manifestación de principios, la elección, y que el legislador y luego las administraciones no han sabido trasladar y plasmar a insatisfacción. Además, hay otra cuestión añadida, que esto supone, al reducir el horario de la clase de religión, pues lógicamente la carga lectiva pues hace y va a trasladarse también a una reducción pues de puestos laborales de profesores de religión, en su inmensa mayoría padres y madres de familia, laicos, que han hecho de esta opción pues también una manera de ejercer su apostolado en la Iglesia, pero también un modo y un medio de vida. Más. Sí. Así. Con respecto al tema, lógicamente, para nosotros toda ley de aborto es injusta. No se puede legitimar la muerte de un inocente. La reforma Gallardón pues aminoraba y devolvía, digamos, a los ámbitos de la doctrina constitucional manifestada reiteradamente por sentencias del Tribunal Constitucional, la protección, concebía todavía al no nacido como alguien objeto de protección por parte de la ley. Y estaba
todavía y en una línea de supuestos y no de plazos, como establece la ley AIDO. Y al mismo tiempo se recuperaba el derecho a la objeción de conciencia. Y también en la actual ley de la ley AIDO, la ley de 2010, pues el tema de las menores abortadas. Pero había otra cuestión y es la consideración, a nuestra manera de ver, especialmente también grave, unido a lo que supone la muerte de un inocente, y es considerar la posibilidad de ejercitar el aborto como un derecho, incluyendo algo que es penoso, que es doloroso, que es una tragedia para la propia mujer, y hay que contemplarlo desde la dimensión de una sociedad que quiere, desde el punto de vista de humanidad, dar respuesta y conciliar la vida con un bienestar y con una dignidad de la madre y con sus problemas, pues se opte por el camino de la muerte. Ahora nos parece insuficiente, pero volvemos a una cuestión de principio de humanidad y de principio ético. Yo creo que no es una consideración simplemente religiosa, es una consideración donde coincidimos con muchos hombres y mujeres que desde la dimensión de la ley natural, desde la gramática de la naturaleza que llamaba Benedicto XVI, consideramos que el derecho a la vida es un derecho fundamental en todas sus etapas, desde el ser concebido hasta su final natural. Y si parcializamos el derecho a la vida, entramos en una dinámica de debilidad de nuestra propia humanidad. Sí, más preguntas. A ver. Buenos días, Buenos días. ¿Qué tal? Soy Pep Ruiz de Cataluña Radio. Perdona que le insista de entrada para empezar una pregunta que le hacía la compañera. El hecho de que algunas asociaciones de padres de alumnos, como las de Cataluña, por ejemplo, rechacen esta asignatura de religión que se propone ahora y piden incluso a los padres que no la escojan. Eso por un lado. Por otro lado, le preguntaría, ya sé que me dirá a lo mejor que a usted no le atañe, pero ¿qué puede hacer, por ejemplo, un niño musulmán que quiera estudiar religión en la escuela? Y para acabar, y a partir de lo que trascendió ayer en el BOE y tal, ¿qué le diría a aquellos que piensan que sin creer en Dios sí que es posible ser felices? Vamos a ver, yo no tengo los baremos de felicidad, ojalá los tuviéramos y pudiéramos ir dando, yo creo. Ahora, lo que sí le digo es que un niño musulmán tiene el mismo derecho que un niño católico, tiene el mismo derecho y el Estado tiene la obligación de facilitárselo, no solo de reconocerlo, sino el ejercicio de ese derecho a estudiar el hecho religioso musulmán en la escuela. Eso, lo que pido para un niño católico, lo pido también para un niño de cualquier confesión religiosa, y al mismo tiempo, y especialmente, lógicamente, con las que el Estado ha llegado a unos acuerdos de cooperación. Estamos en un marco de ordenamiento, en una sociedad organizada, en una sociedad donde las cuestiones se pactan y se ordenan en unas leyes, en una sociedad madura. Entonces, en esas claves. Y luego, que haya padres que opinen que no, están en su perfecto derecho, como están los padres católicos en exigirlo. O sea, yo creo, y además con la contemplación de un paraguas constitucional, y es el derecho a educar a sus hijos conforme a sus convicciones. Yo creo que la armonización de los derechos, y en una sociedad democrática, caben todos, los que piensan de una manera y los que piensan de otra. Y por esa opción de libertad hemos de trabajar y cooperar todos. Sí, vamos a cambiar para acá. Buenos días, soy Yolanda López de Televisión de Cataluña. Yo también quería continuar con el tema de la asignatura de religión y quería preguntarle, bueno, entendemos que sí, puesto que ha sido redactado por la Comisión de la Conferencia Episcopal sobre el contenido. ¿Están ustedes satisfechos? Porque sí que también ha habido críticas y también incluso desde algún sector de la Iglesia en los que se hace referencia a que, por ejemplo, en primaria, el hecho de introducir fórmulas de agradecimiento como oraciones, luego poner en comunes oraciones cristianas, pues que introduciría el adoctrinamiento yendo hacia la catequesis más que dejarlo como una religión. Luego también, en cuanto al contenido, le quería preguntar por qué no se trata el hecho diferencial, como por ejemplo sí que el judaísmo un poquito, pero no otras religiones, y también por qué se obvia, por ejemplo, tratar aspectos como la eutanasia, el aborto o cuestiones relacionadas con la biotecnología, ¿no? Bueno, vamos a ver, vamos a ir por parte y vamos a aclarar. Primero, quienes van a la clase de religión son porque la han elegido o sus padres o ellos, si son mayores de edad. Luego es una opción libre.
sea, la enseñanza religiosa en nuestro país no es obligatoria para todo el mundo que tiene que ir. No mire usted. O sea, va el que quiere porque han de decir sus padres educar a sus hijos. El que no quiere, pues no la elige y en absoluta convivencia y en paz y en libertad. Ese es el gran logro de nuestro sistema. Ahora, el que lo ha elegido entra en ese espacio, pues manifestar, por ejemplo, también la oración y el adoctrinamiento. Vamos a ver, el espacio público no puede ser un espacio aséptico, si donde haya que ponerse una bata verde de asepsia ideológica porque queda contaminado cualquier opción personal que haga uno conforme a sus convicciones. Mire usted, esa opción ya es una opción ideológica. Plantear y limitar el espacio público, sino que vamos de una manera ordenada, en un ordenamiento jurídico, desde una constitución a unos pactos. Es decir, las sociedades libres y democráticas ordenamos nuestra convivencia. Y en ese ordenamiento lo hacemos conforme a leyes. Y huimos de tópicos, es decir, en una clase, lo que yo no puedo hacer es una clase de fundamentalismo. Lo que yo no puedo hacer que en una clase de religión pues se convierta en una clase de desestructuración social. Vamos a ver, entiéndeme, sea para el universo religioso cristiano o sea para el universo religioso musulmán. Vamos a ver si nos entendemos. Lo que no podemos poner bajo sospecha, porque entonces ya estaríamos haciendo una opción ideológica, la religión como algo sospechoso de desestructuración social que en el ámbito educativo no puede influir. Oiga, estudiemos nuestra propia historia. Quien se desentiende del hecho religioso se desentendería de del propio conocimiento de su historia de pueblo. Fíjese, por ejemplo, solo en la Iglesia, y me imagino que en el mundo islámico, en el mundo árabe, sin el Islam no se entendería. No nos entenderíamos como pueblo en una institución o en un país que tiene una institución como es la Iglesia Católica que lleva casi 2000 años. Mire usted, lo de unas elecciones, los de un proceso electoral, los de un partido que aparece, todo esto es coyuntural. La Iglesia lleva 2000 años. En esta historia, en esta tierra, con esta gente, y en Cataluña, incluso ha habido hasta las manifestaciones, Cataluña es cristiana o no es, incluso ha habido tiempos no muy lejanos en que estas manifestaciones. Pero la Iglesia se ha adaptado y vive en esa sociedad plural, y quiere esa sociedad plural. La Iglesia no quiere una sociedad confesional, quiere una sociedad aconfesional, donde la libertad religiosa, uno pueda manifestar su religión, no pueda ser obligado a ejercitarla, ni pueda ser impedido para ejercerla, de manera ordenada, eso sí, conforme a las leyes y como dice nuestra Constitución, y yo creo que tendríamos que leerla mucho más, es todo aquello que suponga un deterioro del orden público, pero me parece que no estamos en ello. No, vamos a ver, una cosa, la clase de religión, que es el diálogo de la fe con el universo de conocimientos y de cultura, y en ese proceso curricular que es el que ha afectado el Ministerio de Educación y que elabora la confesión religiosa respectiva, en este caso la Iglesia Católica para la enseñanza de religión católica y las comunidades islámicas reconocidas en la Federación de Comunidades Islámicas con las que el Estado tiene el acuerdo para la comunidad judía, los niños que hay clase de religión que, por ejemplo, en Ceuta, en vez de en la escuela pública son de mayoría musulmanas y tienen clase de religión musulmana. O en las escuelas donde haya una presencia de una comunidad históricamente presente como es el judaísmo en España. Si hay niños o hay un colegio público que en su currículum tiene la enseñanza de religión y es de la comunidad judía, pues la Federación de Comunidades Judías, con la que el acuerdo tendrá el Estado un acuerdo, pues establece el contenido para establecer en diálogo el resto de conocimientos que los niños reciben en el ámbito escolar, de acuerdo con la mirada o la cosmovisión que tiene esa confesión religiosa de ese universo de conocimientos integrándolo. Pero esta es una larga historia que lleva hasta el mundo de la universidad y yo les aconsejo el discurso de Ratzinger también en Ratisbona, donde habla de la universalidad de los conocimientos, que en el ámbito teológico de las universidades alemanas, las facultades de teología, tanto protestante como católicas, están en un diálogo con el resto de los saberes. Incluso Ratzinger hablaba de que una vez al año se reunían los profesores de todas, un grupo de profesores de todas las universidades, y hablaban de universidad, de universalidad de los conocimientos. Sí, más preguntas. Sí. Bueno, pues venga, pasamos. Si no, se lo cedo a Laura primero. Bueno, José Antonio Méndez de Alfa y Omega. Por abundar
no sé si por intentar desfacer un poco en tuertos o que se aclare un poco mejor el tema de la asignatura de religión, ¿no? Primero, ¿por qué se han recortado o se han modificado los contenidos? ¿Tiene que ver con el recorte horario de la asignatura? Sí. ¿Y cómo es posible que una asignatura sea confesional, pero no sea catequesis? ¿Cuál es esa diferencia? Y ya por último, ¿por qué es la conferencia episcopal? ¿Por qué solo puede ser la Iglesia, por así decir, ¿no?, quien establezca los contenidos del currículo y no un gobierno cualquiera? Por un principio de libertad religiosa. Si un gobierno se mete a establecer los contenidos de una enseñanza religiosa que es confesional, porque es en virtud del derecho de unos padres a formar conforme a su convicción religiosa, sería una intromisión. Entonces estaríamos en un supuesto de intromisión del Estado en el ámbito de la libertad religiosa, de un Estado que es aconfesional. ¿Me entiende? Segundo, porque, entre otras cosas, porque ha cambiado la Ley Orgánica de Educación, porque ha cambiado el horario y hay que seleccionar contenidos. Tercero, una clase de catequesis es distinta, pero que se comience a rezar, que haya una enseñanza sobre lo que supone la oración en la historia esto. La oración es un fenómeno sobrenatural, pero también humano. El deseo de trascendencia. Es más, a veces en el ámbito por irnos, a veces hay vestigio de que es humano porque ahí hay relaciones de trascendencia o vestigios de trascendencia, sea el culto a los muertos, es decir, que allí ha habido. Es decir, el ser humano no es un ser aséptico y que la escuela vuelva a repetir el ejemplo de. ¿Por qué tiene que ser? Es la confesión religiosa, responsable. No es lo que se le ocurra al profesor. Y la inspección del Estado tiene que, digamos, que se observen los contenidos pactados y no se convierta ni en un adoctrinamiento, ni se convierta en una clase de fundamentalismo, ni se convierta tampoco aquello en una clase de teoría política, sino que tenga el diálogo fe-cultura. En la catequesis es un proceso de formación en la inserción en una comunidad cristiana. Esta es la diferencia. Esta es la diferencia. Sí, ya la última, si os parece. Bueno, sí. Buenos días. Pues yo quería preguntarle por el proyecto que presentó la pasada semana el Gobierno de protección de la infancia, en el que se establece que los trabajadores que vayan a tratar o a trabajar con niños pues tendrán que presentar un certificado de antecedentes penales. Y luego dijo el Ministerio también que podría afectar a catequistas o a sacerdotes que trabajan con niños. ¿Cómo actuaría la Conferencia Episcopal si esto se llega a hacer ley? Pues observaríamos la ley y estaríamos atentos a que el Estado no haga intromisión, no se convierta no se convierta en un legislador eclesiástico, ni como el Estado tiene que estar atento siempre, y porque no queremos hacerlo, para que la Iglesia no dicte las leyes. Nunca va a haber esa tentación por nuestra parte, se lo aseguro, pero tampoco la otra. Es decir, estamos en un esto de cumplimiento de las leyes, de normalidad, y sobre todo buscando el bien común, que en este caso, como les he dicho antes, son de los niños, son de la infancia. O sea, hay miles de catequistas en este país. O sea, vamos, yo le puedo, vamos a ver si tengo aquí la esta de la acción misionera, pero, por ejemplo, hay 245.427 primeras comuniones cada año, con un proceso catequético. Hay, nada más en colegios. Si nos vamos al ámbito de la enseñanza en España, hay unos 122.000 profesores. Oiga, es que la Iglesia no es un chiringuito que está aquí puesto en una esquina. Lleva 2000 años aquí con una actividad social, caritativa, educativa, cultural en este país. Ahora nos vamos a mover en libertad, en legalidad, con independencia y en colaboración, apostando por una sociedad de cohesión, pacificada, de libertad y de respeto a los derechos humanos absolutamente. O sea, nosotros queremos el bien común de este país. Lo hemos hecho, lo hacemos y lo haremos. Y las relaciones con el gobierno en estas claves están, que son las que marcan nuestra Constitución, de independencia y de colaboración. Y en esas claves estamos, y en esas claves proseguiremos. Gobierne quien gobierne. Jesús. Y después esto, o cualquiera.
Y ya terminamos, si os parece. Sí, buenos días, José María. 2 preguntas y 2 dudas muy rápidas. Una, ¿por qué no se ha hecho público el manual, o como lo queráis llamar, de 2010 respecto a los abusos en aras a esta propuesta de accesibilidad para todos? Segundo, estamos ante el primer supuesto en el caso de Granada, no estamos ante el tercero. La segunda duda es, ¿no afecta entonces el ministerio, el secreto ministerial? Teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta el sumario y lo que dicen las acusaciones, leyendo el sumario, que no se ha redactado informe, el juez ha pedido hasta 5 ocasiones al arzobispo de Granada los informes de los interrogatorios a los supuestos abusadores, a los supuestos encubridores y a la víctima, ¿podríamos decir que el arzobispo de Granada ha actuado bien? Yo no puedo dar, como comprenderás, esto, entre otras cosas, porque esto está su judice. Está su judice, por una parte, está en manos de la justicia, tanto civil como canónica. Y no me corresponde a mí, porque, entre otras cosas, yo ni tengo conocimiento suficiente, ni soy quien, ni tengo por qué. Lo que sí, vuelvo a repetir, los principios que he dicho antes, de tolerancia cero, de colaboración absoluta con las autoridades y con la justicia, de cercanía a las víctimas por encima de todo, y de ejercicio del derecho a la presunción de inocencia. Estas son las claves. Soy Coral La Rosa, de Informativos Telecinco. Abundaba un poco en lo que decía Jesús. En los últimos meses ha habido esos 2 escándalos dentro del seno de la Iglesia, el de Granada y el de Tui con los miguelianos. Entonces, ya sé que las diócesis son soberanas, digamos, usted acaba de decir, están los asuntos sub judice, pero lo que ve el ciudadano es que la conferencia episcopal representa la jerarquía de la Iglesia. Entonces, sí, a mí me gustaría saber si considera que la respuesta de ambas diócesis, en ambos casos, que son diferentes pero con alguna coincidencia, ha sido tibia respecto a, posicionarse claramente a favor de lo que usted dice, de apoyar a las víctimas, de colaborar con la justicia, porque hay una sensación, cuando a veces preguntamos, en que se es tibio, se ha sido tibio con esa situación. Yo no hago juicios de valor como usted acaba de hacer. Segundo, yo sí he hablado con el obispo de Lugo, primero telefónicamente, el mismo día que se tuvo conocimiento, el mismo de la tarde que se produjo la detención de esta persona, que no es sacerdote, que es un lego y es de la orden franciscana, que tiene un tratamiento distinto a un clérigo. O sea, el tratamiento en todas esas cosas por la propia legislación de la orden franciscana es la expulsión, es toda una serie de esto. Sí se demuestra que efectivamente ahora hay que presumir la inocencia, derecho de presunción de inocencia, pero si usted lee detenidamente, yo le pido que lo haga, los comunicados tanto del obispado de Lugo como del directamente implicado, porque es su superior jerárquico, el provincial de la provincia de Santiago de la orden franciscana, es exquisito en este sentido de cercanía a las víctimas. Si usted lo lee, incluso para mí demasiado largo, a veces pues descendiendo hasta esto. Yo creo que se está en esas claves absolutamente. Y esta es una visión compartida. Hoy ya esto en la Iglesia, y sobre todo con este empeño del Papa, con esta cercanía del Papa que nos está mostrando, con esta guía segura, ya iniciada por Benedicto XVI, esto está en estas claves que le he dicho y que nos reafirmamos en ello. Tenga la seguridad, y vuelvo a repetir lo que saqué de la carta del Papa a los presidentes de conferencia episcopal. Las familias pueden estar muy tranquilas. La Iglesia va a hacer todo lo posible, está haciendo todo lo posible para que sus hijos encuentren ella, con todos esos cientos y miles de niños, millones de niños, en manos de la Iglesia en todo el mundo, especialmente en los países más pobres. Y yo creo que esa es la mirada que en la balanza pesa sobre todo. Y yo creo que este mensaje para nosotros es fundamental y es el que el Papa quiere trasladar, y nosotros vamos a secundar esa línea. Muchas gracias y hasta otra. Gracias de verdad.